Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Hace 5 décadas nos hechiza con su voz. Ha sido ovacionado en España, en el Olympia de París, en el Moulin Rouge y también en su país. Este cantante cordobés regresa por el Gran Buenos Aires para deleitarnos con un repaso de su amplio repertorio tras más de 50 años de trayectoria. Se llama Jairo y nosotros lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Jairo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Encantado. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos esperando el próximo viernes tener la posibilidad de tenerlo aquí en nuestra ciudad y poder recibirlo como usted se merece. Muchas gracias. Discúlpeme, estaba tomando un poco de agua. No es nada, está bien. Bueno. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por llamada. No, por favor, es un gusto. Bueno, queríamos comenzar esta nota haciendo un poco de historia, ¿no? De un repaso, porque, bueno, usted comenzó con otro nombre artístico, a los 10 años, cuando le regalaron su primera guitarra y formó un conjunto de rock que cantaba en castellano allí en distintos programas de radio. Se llamaba en esa época Marito González. ¿Cómo surge ese Marito González? Bueno, ahí se mezclaron un poco las épocas, porque yo soy del norte de Córdoba. Sí. De una ciudad que se llama Cruz del Eje. Sí, hermosa ciudad. En el noroeste de Córdoba. Y bueno, yo crecí ahí, me crié ahí. Y ahí formamos un grupo de rock and roll, efectivamente, que se llamaba The Twister Boys, cuando yo tenía 13 años. Ajá. Y entonces formamos un grupo, todos éramos chicos, yo era el más chico, pero el mayor también tenía 17, 18 años, éramos muy jóvenes todos. Y estuvimos cantando un año y pico ahí. Y después ya me fui a cantar a un concurso que había en la televisión de Córdoba, el Canal 12 de Córdoba, que tiene una particularidad que muy pocos conocen, que fue el primer canal privado que hubo en la Argentina, el Canal 12 de Córdoba. Ajá. Y tenía un programa de televisión de entretenimientos y además de música, y era concurso, y entonces yo me presenté y canté. Ahí me fue muy bien, y de ahí me llevaron a Buenos Aires a un programa que se llamaba La Escala Musical, que era muy, muy famoso en esa época, y yo tenía 14 por cumplir 15 años. Ahí sí me empecé a llamar Marito González, que en realidad es mi nombre, Mario González. Lo que pasa es que el diminutivo venía de que era chico, ¿no? Era chiquito. Claro. Y sí, ahí debuté y canté por lo menos 4 años en distintos programas, pero empecé en ese, que estuve 2 años, un programa en el que también empezó Sandro, estaba Sandro y los de Fuego. Sandro tenía 4 o 5 años más que yo, una cosa así, y iba con el grupo, con su grupo musical que se llamaban Los de Fuego. Era la segunda formación, me dijo que tenía ese conjunto, ¿no? Y luego otros cantantes también que debutaron ahí. Ese año, sobre el final del año, aparecieron también desde Rosario Lito Nevia y Ciro Fogliata con Los Gatos Salvajes. Fue el programa ese año en el que cantó por primera vez Luis Alberto Spinetta en un programa de televisión una canción. Curiosamente era como una sección del programa en el que se llamaba La Primera Vez, ¿no? Y cantó una canción de Palito Ortega que se llama Sabor a Nada. Y luego, bueno, otros cantantes que pasaron por ahí y que luego tuvieron vigencia, actuaron en distintos lugares, tuvieron sus carreras, bueno, ni hablar Sandro, ¿no? O Spinetta, o Lito Nevia, o Los Gatos y demás, ¿no? Tuvieron una trayectoria todos. Y yo estuve ahí hasta 4 o 5 años, dije. Bueno, a los 19 me tentaron para grabar un disco en España. Me fui a los 20 finalmente y ahí me dijeron de empezar una carrera de cero, o sea que había que cambiar de todo, de nombre,
de look y de repertorio. Ajá. O sea que eran canciones que componíamos con un amigo mío. Yo estudiaba arte mientras tanto en una escuela de arte y pintura, y un compañero de la escuela de arte escribimos las canciones juntos. Y un día escuchó esas canciones Luis Aguilé, que era una estrella en España, y me propuso grabar un primer disco ahí. Fui a grabar el disco con la intención de volver enseguida para acá, y me quedé viviendo en Europa 26 años. Qué bárbaro. ¿Es verdad que Alberto Cortés en una oportunidad le prestó su guitarra y grabó 6 discos? No, es una información, la verdad, a medias. Es decir, la primera vez que yo lo vi a Cortés, que era en realidad cuando me fui a España, la única persona a la que pensaba llamar, que tenía el número de teléfono, me lo había proporcionado el cantante chileno Antonio Prieto, Sí. me había facilitado el número de teléfono de Alberto Cortés, del que era muy amigo. Entonces lo llamé, pero con una llamada interesada, porque quería si me podía componer o si tenía una canción inédita para grabar en ese primer disco, una canción de él. Y bueno, me recibió en su casa. Afortunadamente vivía a 150 metros de donde yo estaba parando. Y bueno, y cuando fui a su casa me recibió muy bien, divino Alberto, una persona extraordinaria, muy entrañable, y me habló. Bueno, tenía una guitarra fantástica de Ramírez, una guitarra española, esas clásicas que cuestan una fortuna. Además yo decía, qué guitarra, qué barbaridad, algún día tendré una como esta. Yo me había ido a España, no tenía ni guitarra siquiera, ¿no? Y entonces bueno, toqué en la guitarra de él, pero no me la prestó, tocaba la guitarra de él en la casa de él. Y luego, cuando pasó un tiempo, otro músico argentino, Santiago Reyes, que era de Córdoba también, de Funes, que era un guitarrista de sesión, o sea, de grabaciones. Todas las grabaciones que escuchaban de grandes cantantes, él estaba en la base rítmica siempre, guitarrista excepcional. Y bueno, me hice muy amigo de él también grabando ese primer disco. Y un día él me dijo, ¿a vos te gustaba la guitarra de Alberto, no? Sí. Bueno, tengo el luthier que las hace, tiene una guitarra que le compró un japonés y que no ha venido a retirarla. Y ya lleva varios meses, entonces dice la quiere vender. Pero no se la vendía a cualquiera, sino que tenés que ir al lugar, al taller de él, y tocar la guitarra, para ver cómo tocas. Y entonces fui y toqué la guitarra. Le dije, la guitarra para mí es un instrumento de acompañamiento, sobre todo cuando canto. Le expliqué cómo era el asunto. Canté ahí en el taller para él y me vendió la guitarra. Así que de ese modo llegué a tener una guitarra como la de Alberto Cortés. Igual. No prestada, sino como la de Alberto Cortés. Qué bueno. Bueno, y cuando usted va a Europa conoce a muchísimos de los más grandes, ¿no? A Charles Aznavour, a Mercedes Sosa, que dijo que usted era la voz más perfecta que ella había conocido, ¿no? ¿Qué se siente o qué sintió en ese momento cuando la conoció y cuando ella opinó esto de usted? Bueno, primero, a Mercedes la conocí después cuando ella se fue a vivir a Europa, ¿no? Ella se fue a vivir a Europa en el exilio, como 6 años después que yo me fuera, ¿no? Y la conocí en París. Yo en ese momento ya había empezado a cantar en Francia, donde sí conocí a Aznavour, hice una primera gira en Francia con él. Fue un factor muy importante para mí, para el éxito que vino después. Y a Mercedes la conocí ahí y nos hicimos muy amigos, nos veíamos con mucha frecuencia cuando ella venía a Francia o cuando yo iba a España, donde conservaba una casa siempre, ¿no? Y sí, para cualquier cantante que Mercedes dijera algo elogioso es algo extraordinario, porque viene de la boca de quien viene. Es decir, Mercedes ha sido la mejor intérprete mujer, sin lugar a dudas, de la Argentina de todos los tiempos, ¿no? Una cantante argentina, además, reconocida en muchas partes del mundo y demás. Esa afirmación de lo de la voz y demás, no solamente la hizo una vez, la hizo varias veces. Y yo, por supuesto, le decía que era una exagerada, y ella me decía, cállate, nene.
La verdad que no se equivocaba en nada. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo en el homenaje de Piazzolla, cuando usted cantó la Milonga del Trovador, la que compuso Piazzolla y Ferrer para usted, y realmente su voz está maravillosa, no ha perdido nada. Y bueno, escucharlo en el CCK fue realmente un privilegio para nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, de canto siempre. Ahora estuve en el Festival en el Mundial de Tango, hice un show, presenté un espectáculo en el Teatro Alvear, muy lindo, con una orquesta, con la Camerata Argentina y con con Zárate al piano, Agri al violín, en fin, una orquesta de lujo. Y ahí canté muchos temas de Astor Piazzolla, algunos con Ferrer y otros con otros autores, ¿no? Las Sí. composiciones. Y siempre canto ese repertorio. Muchas de las canciones las compusieron para mí, Ferrer y Piazzolla, pero esta que mencionó usted es la más importante simplemente porque la canción habla de mí, es decir, me dedicaron la canción, es un tema, todo lo que dice la canción se refiere a mí, ¿no? Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha, indio con español, en fin, ese tipo de cosas. Todo habla de mí, de mi trayectoria y demás, ¿no? Ese fue el halago, digamos, que yo reconozco como el halago más grande que me han hecho en mi vida, ¿no? ¿Qué siente cuando la interpreta? Bueno, en particular pienso mucho en ellos y en los momentos en los que la compusieron, que fue en París, en un invierno del 81, 82. Un invierno muy crudo, con nieve, mucha nieve. Y nada, nos hicimos muy amigos, en realidad nos vimos con mucha frecuencia. El hecho de que coincidiéramos en la misma ciudad y lejos del país de origen, digamos, tiende a unir a la gente, ¿no? Y nosotros nos uníamos de esa manera con la música, con Piazzolla, no sé, con Yupanqui, con la gente que vivió ahí, como no, con Raulito Barbosa, que acaba de fallecer, también, que llegó un poco más tarde que yo, pero vivió en París muchos años, ¿no? Hace un instante, cuando presentábamos esta nota, hicimos sonar El Valle y el Volcán, que tiene letra de Marilena Walsh y música suya. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de la génesis, de cómo fue creada esta canción, que es una de las más emblemáticas y más hermosas de su repertorio? Bueno, muchas gracias. Yo la conocí a María Elena en el año 1972, en Buenos Aires, con un viaje que hice, un viaje muy cortito. Yo había venido desde España a cantar en Venezuela, en Caracas. Y entonces ya estaba a mitad de camino, dije, bueno, me voy a acercar a la Argentina para ver a mis padres, sobre todo. Y hacía como 1 año y medio que no nos veía. Y entonces me vine a Argentina y uno de los días me llamó este amigo mío, el que hablé antes, con el que estudiamos arte, y me dijo que tenía la posibilidad de concertar una cita con Marilena Walsh. Cosa que me encantó la idea, por supuesto, porque yo la admiraba muchísimo. Y entonces quedamos en encontrarnos en un lugar emblemático para los músicos argentinos, en Buenos Aires, que era la editorial Lagos, una editorial de música argentina, de las mejores editoriales, creadores de la colección de canciones Estampa, donde participaban pintores, músicos y poetas. Fantásticos, ¿no? Una gran editorial. Y nos juntamos ahí. Y ahí nos conocimos, hablamos mucho, de todo y de nada, pero me sorprendió mucho. Sobre el final me dijo que tenía pensado irse de Argentina un tiempo, que quería dar una vuelta por ahí, por Europa. Ella vivió en Europa, había vivido en Europa, en Francia, varios años, ¿no? En París. Pero esta vez quería estar en Madrid, entonces me preguntaba cómo era la vida en Madrid para un artista argentino, ¿no? Cómo se puede desenvolver la vida de un artista argentino ahí, en fin, moverse en el ámbito local y demás. Y bueno, estuvimos charlando de eso, y efectivamente 1 año después María Elena se fue a vivir a Madrid. Y ahí nos hicimos muy amigos, ahí nos frecuentábamos mucho,
charlábamos, hablábamos y empezamos a componer canciones. Compusimos unas 10 canciones más o menos, y una de ellas fue extraño porque era una música que se me había ocurrido, y que se me había ocurrido hacía tiempo, hacía como un par de años que estaba la música, es solo la música, no tenía letra, y se lo comenté. Hablamos por teléfono, charlando por teléfono, le digo, mira, tengo una música que si, no sé, yo te la llevo, si te gusta por ahí, qué sé yo, como diría, hubiera hecho Yupanqui, haceme un ruidito, ¿no? Y que le escribiera una letra o algo si se le ocurriera, si le gustaba. Y nos encontramos por la tarde en su casa, ella vivía en el centro de España, en el edificio de Torre España, en un piso muy alto, y entonces me recibió, yo fui con la que era mi novia, entonces creo que sería mi esposa, y dije, bueno, acá está, le llevé un cassette con la melodía y la armonía y demás, ¿no? Y le dije, bueno, te lo dejo, y cualquier cosa. Me dice, bueno, yo pensaba que si le gustaba, podría a lo mejor decirme, bueno, déjamela y no sé, en 2, 3 meses, por ahí se me ocurre algo y escribo, ¿no? Y no, nos sorprendió porque nos dijo, miren, vayan a dar una vuelta y vengan dentro de una hora. Y a ver si sale algo. Y entonces nos fuimos, no nos fuimos muy lejos, nos fuimos a un café que había abajo del edificio, el mismo edificio, y nos fuimos, después no tardamos una hora, tardamos bastante menos, unos 40 minutos, y subimos impacientes, yo estaba muy impaciente, y le toqué la puerta, le toqué el timbre, y me abrió la puerta con una sonrisa, sé que evidentemente tenía algo, y me dice, bueno, siéntense aquí, nos hizo sentar en un sofá, puso en la casetera el cassette con la melodía y con la guitarra solamente, y nos cantó El Valle del Volcán, nos cantó la letra, ¿no? Maravilloso. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Cuando yo regresaba a mi casa, decía, ¿cómo puede ser que alguien tenga ese talento, ese don tan grande para poder escribir en ese tiempo tan breve frases como la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, ese tipo de cosas? Bueno, María Elena era una artista excepcional, una poeta extraordinaria y una muy buena amiga. Sí, fue maravillosa. Bueno, su relación con escritores es variada, ¿no? Porque, según tengo entendido, Marielena Walsh le presentó a Julio Cortázar. ¿Cómo fue encontrarse con Cortázar? Para mí fue como cumplir un sueño, porque yo lo admiraba mucho, admiraba muchísimo. En esa época había en España como una suerte de boom, que por cierto a Cortázar no le gustaba nada que dijeran boom, Sí. porque no le gustaba que se usaran anglicismos, Sí. cuando se hablaba en castellano, ¿no? Cuando se hablaba en castellano, entonces decían boom, no, digan éxito o lo que sea, pero no digan boom. Entonces, sí. El boom latinoamericano, como se decía en aquella época, sí. Claro, y tuvo un éxito extraordinario, había escritores de distintos países, estaba, García Márquez, Vargas Llosa, Lezama Lima, el chileno Donoso, no sé. Rulfo. Escritores. Sí, no, había unos 10 escritores, sí, digamos, muchísimos, que sí. tuvieron un éxito muy grande, y una de las cabezas, digamos, de ese movimiento, por llamarlo de alguna manera, para no contrariar a Cortázar allí donde quiera que esté, era justamente Julio Cortázar, ¿no? Entonces yo lo admiraba mucho, lo leía sus cuentos, había leído dos de sus novelas, estaba muy entusiasmado con él, me acompañaba a todos los viajes con sus libros, sus historias y demás, ¿no? Y claro, y el libro Rayuela, que transcurre en París, y la acción transcurre en París, y entonces María Elena cumplió 44 años en ese momento, y nos invitó que fuéramos a París a pasarlo con ella. Éramos 6, 7 personas nada más, las que hemos estado en la casa de Pepe Fernández, un todoterreno de la cultura argentina que vivía ahí en París, ¿no? Y ahí paraba María Elena. Nosotros fuimos a un hotel ahí cerca en el barrio Latino, cerca de la casa donde estaba ella, y el día de cumpleaños yo hablaba tanto de Cortázar que les decía, bueno, yo me voy a ir ahora por el Quai des Orfèvres, por ahí las calles, por donde transcurrían los personajes de Rayuela. Digo, a lo mejor me encuentro a uno, a Olivera, a la maga, qué sé yo, por ahí. Se hace un milagro, o a lo mejor me lo encuentro a Cortázar, decía, en broma, ¿no? Entonces hinché tanto con Cortázar,
Entonces ya los tenía cansados. Y Pepe Fernández, que era, además de fotógrafo, era pianista, escribía, en fin, un tipo maravilloso, conocía mucho a Cortázar. Entonces, ¿qué hizo? Lo llamó y lo invitó al cumpleaños de María Elena. Y entonces cuando era las 8 de la noche o 9 de la noche, no me acuerdo a qué hora era, y estaban todos preparaditos, éramos, como te digo, éramos poquitos, pero habían comprado cosas ricas, íbamos a pasar muy bien. Y tocan la puerta, golpean con los dedillos la puerta, con los dedillos de la mano, los dedos de la mano. Y entonces el timbre no funcionaba, dijo. Y entonces todos dijeron, Jairo, anda a abrir, pero todos. Y a mí me extrañó tanta unanimidad, digamos, ¿no? A que fuera yo a abrir. Yo dije, estos se traen algo. Algo raro hay, claro. Sí, a ver qué pasa. Fui, abro la puerta y estaba Cortázar, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, aquí vive Pepe Fernández, hablaba con la R. Sí, hablaba con la R, sí. Sí, la R así rara como hablaba Facundo Cabral, ¿viste? Que tenía un problema de frenillo. Sí. Y entonces yo iba, mientras le decía que sí, que ahí vivía Pepe Fernández, iba retrocediendo, pero inconscientemente. Claro. La emoción de ver semejante personaje, ¿no? Claro. Y mientras tanto los otros, que estaban atrás, muertos de la risa, o confabulados, ¿viste? Estaban muertos de la risa, a tal punto se reían, y además que tuvieron que explicarle a Cortázar por qué se reían en esta situación, ¿no? Claro. Y le contaron y Cortázar se moría de risa, ¿no? Lo pasamos, mira, fue una de las reuniones, he vivido en París 16 años, y la verdad que fue una de las noches más maravillosas que he pasado en París. Todavía no vivía en Francia, ¿no? Fue antes de irme a vivir a París. Pero de toda mi vida ahí, de todo el tiempo que pasé ahí, esa fue una de las mejores noches, porque fue tan rara, porque estábamos tan bien. Esas reuniones normalmente se terminan temprano, la gente se va a dormir muy temprano en Francia, ¿viste? Las reuniones son temprano y se van temprano a dormir a la casa. Y esa duró hasta tardísimo, hasta la madrugada, charlando, contando anécdotas. Por ahí había una guitarra que tenía Pepe, cantaba una canción María Elena, cantaba una chica italiana también que cantaba, en fin, fue una noche excepcional en la que Cortázar nos decía, terminamos contando historias de terror, ellos contaban historias de terror y yo ahí los escuchaba, yo era muy chiquito al lado de ellos, y la verdad es que me divertí mucho esa noche con ellos. Y cuando nos fuimos, ya prácticamente se veían, ya había no amanecido, pero sí, ya se veía alguna claridad del día siguiente, ¿no? Fue una noche excepcional. Qué maravilla, ¿no? Tener esos recuerdos. Y bueno, otro escritor que también fue muy importante en su vida y que incluso tuvo la oportunidad de grabar temas de él fue Jorge Luis Borges. ¿Cómo fue esa relación con Borges? Bueno, a Borges lo conocí poco tiempo después. Es decir, conocí a Cortázar, esa vez en París, y a Borges lo conocí 2 meses después o 3 meses después. O sea que de golpe conocí a 2 de los más grandes escritores argentinos, ¿no? De repente. Con Borges surgió la idea de hacer un disco con sus poemas a través de Rómulo Lagos, la editorial de la que hablaba antes, ¿no? Que tenía ideas así muy creativas y demás, y quería hacer un disco con 12 poemas de Borges, musicalizado por 12 compositores distintos argentinos. Estaba el Cuchi Leguizamón, estaba Alberto Cortés, Guastavino, Eladia Blasquez, en fin, una cantidad de grandes músicos. Y hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, y entonces curiosamente me llamaron a mí para que sea uno de esos 12 compositores. Y yo había grabado 2 discos en España, les gustaba lo que hacía, lo que sea, entonces me convocaron también. Entonces le escribí una música sobre uno de los poemas dedicados a Buenos Aires, tiene varios, y este es uno muy famoso porque termina con un verso muy famoso que dice: no nos une el amor sino el espanto, será por eso que lo quiero tanto, ¿no? Sí. Y ese fue un verso de Borges muy conocido en una época, y bueno, les gustó mucho, y les mandé un cassette en el que yo cantaba la canción con la guitarra, ¿no?
Y les gustó tanto que se les ocurrió la idea de grabar un disco con todos los poemas y que yo cantara todos, ¿no? Entonces viajé a Buenos Aires y para hablar del asunto y la conocí a Borges. O sea, estuve charlando con Borges, que le gustó muchísimo el proyecto, cosa rara porque Borges no era muy melómano, ¿no? No. Digamos, no le gustaba demasiado la música. Y tampoco era muy amante del tango. No, la música en general. Sí, en general era, no le gustaba, sí, es no verdad. no era su taza de té, digamos. Sí. Música, ¿no? Así como a Cortázar le encantaba la música, sobre todo el jazz, pero Sí, le encantaba toda claro. la música. Borges no, Borges era medio reacio, digamos, a aceptar cualquier cosa, bueno, a aceptar que la música era una de las artes más populares o más requeridas, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es que en este caso le gustó tanto que hasta me acompañó a un programa para hablar del proyecto, a un programa de televisión. Y eso fue, bueno, una demostración, digamos, de adhesión a la idea de Lagos extraordinaria y además trabajar con Borges y con todos esos músicos, ¿no? Que eran todos excepcionales, estaba Piazzolla también, Alberto Cortés, del que hablamos antes también. Bueno, era algo buenísimo. Y lo grabé el disco, se llama Jairo Canta Borges. Sí. Y bueno, y fue es uno de los discos que más quiero yo, porque lo grabé con una producción y con los arreglos musicales de Ricardo Miralles, que trabajó toda su vida con Serrat, y en ese momento estaban distanciados, o Serrat había cambiado el formato, digamos, de acompañamiento y tenía un grupo un poquito más rockero, digamos, y entonces Miralles estaba viviendo en Madrid y lo llamé y le dije si estaba disponible si le gustaba la idea de hacer un disco con las canciones. Bueno, vamos, juntémonos y escuchemos las canciones. Nos juntamos en mi casa, después fuimos a la casa de él y se entusiasmó muchísimo. Y entonces hizo un trabajo excepcional musicalmente, ¿no? A tal punto que hoy escucho, más allá de lo que yo haga, porque por supuesto yo no me cuento en eso que voy a firmar ahora, el disco, uno lo escucha y parece que se hubiera sido grabado hoy, la semana pasada. Claro, qué bárbaro, ¿no? Está maravillosamente bien grabado y los arreglos musicales de Miralles son notables. Ni hablar, por supuesto, las composiciones y la poesía de Borges, ¿no? Seguro. Así que es uno de los discos, una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi carrera, ¿no? Bueno, usted ha conocido infinidad de personalidades en su carrera y en su estada en Europa, pero hay dos anécdotas que me gustaría, si las puede resumir, que nos cuente acerca de dos políticos con los que usted en un momento determinado se relacionó. Uno es Ronald Reagan y el otro es Juan Domingo Perón. ¿Cómo? ¿El primero quién es? Reagan y el otro Perón. Ah, no, con Reagan no me relacioné. Reagan fue una cosa, un azar, digamos, porque... Sí, bueno, pero estuvo en contacto por ahí con él de una forma u otra, sí. Sí, yo canto una canción en francés, que fue una canción que le dio el título a mi primer disco grabado en Francia. Yo tengo 15 discos grabados en francés. Y en el primero de ellos, yo le puse música a un poema de Paul Éluard, Sí. que se llama Liberté. Sí. Es un poema, libertad, que decir, es un poema emblemático. Para los franceses es muy importante, porque fue muy importante durante la resistencia en el tiempo de la ocupación nazi de Francia. Entonces era un poema que se recitaba cuando se juntaban los resistentes, ¿no? La gente que resistía a la invasión. Era un poema que la verdad es que yo no me di cuenta cuando le puse la música que era tan importante para ellos. Después cuando fui a Francia a grabar el primer disco me di cuenta de lo que significaba para ellos y claro, es demasiado grande. No sé si hubiera sabido la historia, a lo mejor ni siquiera me atrevía a ponerle música porque me hubiera dado un poco de miedo, ¿no? Pero la verdad es que es un poema precioso, maravilloso, sobre la libertad. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue Reagan una visita oficial, yo ya era un cantante muy conocido en Francia, y me llamaron del Ministerio de Cultura de Francia, y que querían, dentro de la organización de eso, de la llegada de Reagan a un viaje oficial, que yo cantara Liberté en un lugar determinado, ¿no?
Así que fui y canté Liberté para Reagan. No habrá entendido nada, a menos que se lo tradujeran. A menos que se lo tradujeran, pero en todo caso era un poema. Yo creo que lo eligieron a propósito, ¿no? Sí, porque es bastante Claro, socialista, como para... claro, porque en ese momento estaba el presidente François Mitterrand, o sea Claro. que evidentemente había una malicia ahí. Había una segunda intención, claro que sí. Seguro, sí, seguro. ¿Y con Bueno, Perón? cuestión de la noticia. ¿Y con Y Perón? con Perón nada, con Perón estuve en su casa un día de vigilia de Navidad, Nochebuena, digamos, no estuve en la noche cenando ahí, pero estuve durante el día, y fue también una circunstancia rara, porque resulta que estábamos en Madrid, digo, porque también estaba con mi esposa, la que sería, todavía no era mi esposa, y entonces llegó Aguilé de Argentina, había estado en Buenos Aires, y había traído con él, había llevado a España un rollo de cine, una bobina, digamos, en la que había un rollo de cine, una película filmada, para entregarla en mano a Perón. Y entonces yo creo que se la había dado Osvaldo Papaleo aquí en Buenos Aires, algo así, en la historia, ¿no? Y entonces, claro, Aguilé dijo que sí, pero luego cuando llegó ahí, que estaba muy cansado, esto lo otro, dice, no sé, si la voy a mandar por una, no sé, un radiotaxi, una moto, lo que sea, ¿no? Entonces yo le dije, yo vi ahí una oportunidad para conocer a Perón, porque yo dije, pucha, yo que he oído hablar de Perón todo el tiempo, durante toda mi vida, era como un fantasma el nombre de Perón para nosotros en esa época, Claro. era muy joven, toda mi infancia, mi adolescencia y todo eso, imagínate. Entonces le digo, ¿y si se lo llevo yo? Dice, no te metas en eso. No, ¿qué no me voy a meter en nada? Le voy a llevar una bobina con una película a Perón y nada más. Y si no, voy, le dejo eso y me voy. Dice, bueno. Entonces habló con la gente de la Secretaría de Perón, en fin, la gente que trabajaba con él. Pero claro, eso lo dijo una noche que estábamos ahí en la casa de él, y el día siguiente nosotros, Teresa y yo, íbamos a ir a la casa de Perón. Pero claro, no contamos con que el día siguiente era el 24 de diciembre. Y cuando llegamos, el Perón vivía en un lugar, un barrio de Madrid que se llama Puerta de Hierro. de Puerta de Hierro, sí. Era un barrio distinguido, digamos, que estaba en expansión, ¿no? Pero muy distinguido, eran casas muy importantes y demás. Y la casa de Perón era una casa de estilo serrano, ¿viste? Con piedras blancas, claras, con un jardín muy grande, un parque, digamos, ¿no? Que en ese día, claro, en esa época estábamos en pleno invierno, estaban pelados de hojas y demás, pero se veía que era una cosa muy linda. Tenía una escalinata que subía al porche de la casa, más todo eso lo vimos cuando entramos. Pero antes de entrar, había una guardia en el portón de entrada, y una guardia importante, había un camioncito, era por el día de Nochebuena, y por el personaje que se trataba, evidentemente había una custodia muy importante que habían puesto ahí, ¿no? De distintas cosas, o sea, había guardias civiles, había grises, como le llaman a la policía de España, en Madrid, y algunos militares, ¿no? Entonces prácticamente era inaccesible el lugar, ¿no? Imposible acceder al portón y entrar como hubiera sido normal. Claro. Tuve que pasar por alguien que estaba ahí, me dijo, bueno, déjemelo ahí, yo se lo voy a entregar. Sin mirarme, ¿eh? Y estaba sentado escribiendo unas cosas, el tipo, y me dice, déjemelo ahí que yo se lo entrego. Le dije, no, si no se lo entrego en mano, me dijeron de entregarlo en mano. Entonces, qué picardía para poder conocerlo, claro. Claro, pero mi mujer, que era muy jovencita, era carita chiquita de niña, y me miraba muerta de risa, porque es como si me hubiera dado un ataque de funcionario de correos, ¿viste? Y entonces le dije, no, si lo tengo que entregar personalmente en mano, si no, me lo llevo. Dice, no, lo tiene que dejar, no se lo dejo, no, de ninguna manera. Si no es entregarlo en mano, yo se lo devuelvo a la gente que me lo dio y que se lo hagan llegar de otra manera. Yo no me puedo hacer responsable de eso. Entonces el tipo dice, muy bien, váyase. Que fue. Y estaba nevando también, nevaba un montón. Y entonces
Salimos y cuando hicimos 50 metros, nos alcanzó un guardia civil, muy jovencito, y nos pidió por favor que lo acompañáramos, que volviéramos al lugar, ¿no? Fuimos, volvimos y efectivamente nos recibió el mismo tipo en el mismo lugar, el mismo, no nos miró en ningún momento tampoco, siguió escribiendo sus cosas y no solamente nos dijo pase. Se ve que en el interín cuando nos fuimos, le habrán preguntado a Perón, me imagino, y Perón le ha dicho estoy esperando eso. Entonces, claro, me fueron a buscar porque lo entregaron. Bueno, dijo pase. Me hicieron pasar hasta el portón de entrada, una puertita que tenía al lado, pasamos, un caminito de piedra laja, camino bastante largo, y ahí en el porche de la casa, lo cuento detalladamente porque tiene mucha gracia, porque en el porche estaba Perón. Perón, que a mí no me parecía Perón, o sea, no tenía la imagen que yo guardaba así un poco, digamos, muy desdibujada, porque era claro, una generación muy distinta, ¿no? Y aparte yo lo conocía por fotos y cosas así, nada más. Y entonces yo lo miraba y le digo a Teresa Bajito, le digo, este no es Perón. Este no es Perón, para mí no es Perón. Porque era muy joven. Se veía como muy joven, muy esbelto, era alto, esbelto, viste, muy... Y el tipo nos miraba de allá lejos, y de repente cuando nos acercamos un poco, abrió los brazos. Entonces era un gesto típico de él, de una foto, ¿viste? Entonces le digo a Teresa, sí, me parece que sí es Perón. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿Y cómo fue el trato con él? ¿Era simpático? Ah, divino, encantador, un señor muy mayor, viejito, digamos, encantador, y no solamente, bueno, le entregué el encargo, y yo decía, bueno, ahora los saludamos y nos vamos. Dice, pasen chicos, pasen, nos hizo pasar a la casa. Y entonces pasamos, se va a tomar, tomen algo, que tiene un tecito o algo, ¿verdad? Nos sentamos ahí, en una casa muy acogedora, estaba completamente solo. No había nadie, no tenía ni servicio, ni gente que trabajara para ir para él, nadie. Y estaba solo, de toda soledad. Entonces, charlamos un poco de esto, de lo otro, me preguntó qué hacía, que si era argentino, claro, por el acento, y empezamos a charlar, y me dice, yo te he visto en alguna parte, me dice, yo había cantado en la televisión un par de veces, y en España, si salías por la televisión, te veía todo el mundo, te veía la televisión, porque había un solo canal, que era el canal del Estado, y nada más, la televisión pública, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso pasó, y ya está. Y nos invitó a conocer un poquito la casa, nos llevó al despacho de él, que era el lugar más cálido, digamos. Tenía escritorio, una librería preciosa, y él estaba de espaldas a esa librería. Tenía para contarte detalles así que puede interesar a los fanáticos, tenía 2 portarretratos, en uno tenía a Eva Duarte y en el otro a Isabel Martínez. Y para que estén tranquilos los coleccionistas, los portarretratos eran del mismo tamaño. Y había una foto muy bonita de él, montaba un caballo. Ah, es una foto típica de él cuando estaba en la fuerza, sí. Claro. Sí, que está vestido con uniforme militar. Sí, y a caballo. Y a caballo, se ve que es un desfile o algo, y va montando un caballo ruano. Sí, muy lindo caballo. Hermoso caballo, sí, muy característico. Entonces resulta que, bueno, 4 horas nos quedamos. 4 horas es una barbaridad. Yo decía, bueno, y en un momento dado ocurrió algo extraordinario. Eso fue algo increíble. Pasó un muchacho a saludarlo, que era hijo de un amigo de él, que se llamaba Jorge Antonio, que era un empresario. Sí. Y bueno, fue a saludarlo, le decía tío. Y venía a saludarlo por la Nochebuena y se me iba, ya no lo iba a ver hasta el día siguiente. Y entonces lo saludó, entonces el pibe, me dice, no cantás vos, me parece que te vi en la televisión el programa de Íñigo, un presentador vasco. Dice, te vi en el programa de Íñigo, y Perón le saltó, ¿viste? Dijo, de ahí te conozco. Entonces, mentira, a lo mejor lo hizo por... Claro, para quedar bien, para ser amable. Sí, para quedar bien, pero cara de pícaro, ¿no? Bueno, y ahí ocurrió algo extraordinario. Suena el teléfono en el living, y él va a atender, y vuelve y dice, preguntan por Teresa. Teresa era la chica que estaba conmigo. Sí.
Entonces Teresa va a atender, y yo le había dicho a Perón que no me podía ver, nos invitó a cenar, ¿por qué no se quedan a cenar? Dice, esta noche, dice, no va a haber nadie, dice, voy a estar yo y va a haber un matrimonio de amigos que dice, son amigos viejos o viejos amigos. Dice que son de verdad un poco de gente joven en la mesa, siempre es interesante, nos dijo. Pero lo dijo con mucho cariño. Y entonces yo le dije, no, mire, ¿sabe qué pasa? Que me han invitado por primera vez a comer en la casa de ella, a cenar. Y para los españoles, la cena de Navidad es la cena más importante del año, digamos, en las costumbres, los hábitos familiares, ¿no? Y entonces que te inviten a la cena de Nochebuena es casi como entras en la casa por la puerta grande, ¿viste? Una cosa así. Y como yo necesitaba eso, porque claro, una clase social muy distinta, ¿viste? Yo era un perilungo, sudamericano, el otro, y ella Teresa de una familia muy distinguida, tradicional, y qué sé yo. Entonces me daba un poco de cosa, y claro, que había conseguido ya un triunfo con que me invitaran, Claro. Teresa, ¿no? Y entonces cuando volvió Teresa de la llamada telefónica, dice, era mi madre, dice. Nada, porque quería saber cómo estábamos, nada más. Y entonces Perón me miró y me dijo, tenés que ir, ¿eh? Qué grande, qué extraordinario. ¿Y cómo había conseguido su suegra el número de teléfono? Eso es lo que nos preguntamos hasta el día de hoy. Ah, qué bárbaro. Yo creo que lo consiguió a través de una prima que tenía, una amiga que trabajaba en el consulado argentino, algo así. Algo hizo. Por ahí fue usted. Nunca nos lo quiso decir. ¡Qué grande! Nunca reveló la fuente. Nunca nos lo quiso decir. Me extrañó muchísimo conseguir el número de teléfono de la casa de alguien tan importante. Claro. En una fecha tan importante y más llamar por teléfono, me pareció eso es una mamá que cuida mucho a su hija, ¿no? Ya lo creo. Jairo, 2 preguntas más, agradeciéndole su deferencia de habernos dado esta nota tan hermosa. ¿Por qué Jairo? Bueno, porque me gusta el nombre, me gusta cómo suena. Es un nombre breve, es cortito y tiene buena sonoridad. Sí, es potente. Sí, tuve algunos problemas en Francia porque ellos no pronuncian la R. Ah. La R para ellos es casi como una J, ¿no? Sí. Y entonces le decían jago. Sí. Entonces le tienen que poner, para que suene R, tienen que ponerle arriba de la I los 2 puntitos, la diéresis. Entonces, la diéresis, claro. Claro, Sí. tienen que poner la diéresis y ahí. Claro. Ahí, entonces, Airo. Entonces me decían Jairo. Claro. Entonces, pero si no, es un nombre que me gusta tanto que mi hijo mayor se llama Jairo, de verdad. Claro. Y no le decimos Jairo para no crear confusiones en casa, pero le decimos Iván, que es el segundo nombre, pero se llama Jairo. Y dejando de lado al artista, al hombre de éxito, a esa gran figura, ¿cómo se define Jairo? Bueno, si sacás lo de hombre de éxito y demás, todo lo demás está bien, en lo de artista y demás. Yo me siento muy artista. Me siento muy artista en el sentido de que me siento capaz, me he capacitado mucho también, he trabajado mucho en esa capacitación para expresar cosas, es decir, para expresarme cantando, para expresarme pintando, para expresarme escribiendo, en fin, ese tipo de cosas. Así que en ese sentido, lo de ser artista, que uno dice cuando tiene una vocación muy precoz, lo dice y los demás se ríen y les divierte, o lo toman como algo pasajero y decían, bueno, pero harás otra cosa también, ¿no? Pero no, yo quería ser artista. Y entonces, por eso cuando fui a Buenos Aires, lo hice con el propósito de estudiar 2 cosas, canto y música y pintura. O sea, entré en una escuela de arte y en el canto. Entonces lo hice, empecé a estudiar a los 15 años y estudié mucho tiempo. Y bueno, las 2 cosas siguieron su camino, las 2 cosas continúan, las 2 actividades continúan conmigo. La del canto, por supuesto, es la conocida porque es la actividad principal, digamos, ¿no? Pero la pintura sigue conmigo. Ahora estoy acá en Córdoba, en Villa María. Voy a pintar un par de cuadros, ya he terminado uno y voy a empezar otro.
Pero ahora, bueno, no, cuando vuelva de ahí de Mercedes, voy a empezar a pintar otro porque estoy preparando una exposición, una muestra que me han pedido de Rosario, y tengo que pintar 15 cuadros y ya tengo 11. Qué Son cuadros maravilla. nuevos, ¿no? Bueno, nosotros le queremos agradecer profundamente esta hermosa nota que nos ha permitido transmitir a nuestros oyentes. Lo esperamos ansiosamente el 12 a las 21 para aplaudirlo como usted se merece. Y una pregunta más. Si hubiera que elegir una canción, yo sé que son muchas, pero ¿hay una que sea la que usted más ama? No, una no, no hay una sola. Es muy difícil que una se distinga entre tantas, ¿no? Es muy complicado porque el 80% de las canciones que canto son músicas mías, es decir, que son músicas talladas a medida, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces es muy difícil que es como decir que elegir una familia que tenga varios hijos a quien querés más, ¿no? Claro. Entonces me gusta mucho cantar entre las canciones que voy eligiendo para un repertorio determinado, por ejemplo, para este espectáculo, de las canciones que hay muchas que me gustan, por supuesto, pero si tuviera que elegir una, elegiría una que se llama Los Enamorados. Bien, seguro. Bueno, usted tiene un nieto, Francisco, que Sí. es maravilloso, lo he escuchado, que recuerda, ¿no? Un poco también a aquel Jairo joven, y creo que es, sin lugar a dudas, me parece, no sé, usted me corregirá, su sucesor. Por eso yo lo quiero despedir con un tema que usted grabó con sus hijos, que se llama Podría bailar toda la noche contigo. Así que no. creo que allí están todos. Creo que es una manera de unir a su familia, que para usted ha sido siempre prioritaria, porque usted es un hombre de familia también, además de ser un gran artista. Bueno, muchísimas gracias por esto y gracias por la entrevista. Y hablando de Francisco, va a venir Fran al espectáculo, va a cantar. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! A la gente le va a encantar, porque yo lo estuve escuchando en una visión que había en internet y me parece es sublime como canta. Así que bueno, maravilla. Doble beneficio, ¿no? Para quienes vayamos a ver el espectáculo, porque vamos a salir doblemente gratificados entonces. Sí, yo creo que él va a hacer una carrera importante, está haciendo sus últimos pasos, digamos, de aprendizaje, o como se quiera llamar. Se tiene que acostumbrar, digamos, a la cosa de las giras, el escenario y demás. Lo está haciendo conmigo, tenemos esa posibilidad, y después ya se tiene que largar solito, claro, por supuesto. Seguro. Y es lo que está haciendo, se está preparando muy bien. Bueno, tiene un gran maestro, así que todo va a salir perfectamente bien. Bueno, muy amable. Le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado, por su generosidad, y lo esperamos el 12 a las 21 aquí en Mercedes. Un gusto y muchas gracias, un abrazo. Que siga muy bien. Estuvo con nosotros Jairo, que el próximo 12 de septiembre se presenta en el Teatro Argentino de Mercedes con este espectáculo que, bueno, no se lo pierdan, porque puedo asegurarles que la sorpresa que les va a tener reservada con su nieto va a ser doblemente gratificante para que lo puedan ver y oír. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.